Tú tienes una carita deliciosa y tienes una figura celestial. También en medio de un triángulo ella quedó porque Unos largos para nadar, lo mejor es el mar. Pero tengo que seguir, queda mucha vida por vivir. Y decir la verdad, ya nadie quiere tener más líos con la autoridad. Buen día. El día de hoy mi compañera Yara Jocelyn García Luna y su servidora Isabel Gabriela Escamilla Gallardo les hablaremos sobre la influencia musical en México de los años 60 a los 90. Bueno, para empezar, los años 60 y 70 fueron muy influenciados por el movimiento hippie. En la vestimenta hubo algo que se llamó la moda mini, que fue creada o inició con Marie Quant, donde solo, como lo llamaban, eran cortes muy cortos de tela. También las mujeres trataban de mostrar, no trataban de mostrar el cuerpo femenino, más bien solo trataban de mostrarse delgadas y mostrar un lado infantil. Eso es lo que se le conoce como las lolitas. De igual manera, la vestimenta en los hombres era influenciada por los Beatles, donde algo muy característico fueron los pantalones acampanados. En la música, en los años 60 sobresalieron los boleros, los tríos como los Panchos o los cuartetos como los Dandies, y de igual manera algunos solistas como Javier Solís. Las rancheras, en donde estaban su mero apogeo José Alfredo Jiménez y Cuco Sánchez, Lola Beltrán, además de que continuaban en la influencia los inmortales de los años 40, como podrían ser Pedro Infante. Otro género que sobresalió de manera muy importante en los años 60 y 70 fue el rock en español. Este género que fue traído por la juventud a través de las ideas que tenían de ya no ser más conservadores, y de igual manera influenciados por Elvis Presley o Bill Haley. Bueno, este género lo que buscaba era una identidad extrovertida y una libertad de expresión. Algunos artistas son los Locos del Ritmo, los Tin Tops, los Jackie y las Marillettes, que serían la primer banda de mujeres mexicanas. De igual manera, Enrique Guzmán, César Costa y Angélica María. Por último, en los años 60, los géneros que podrían ser más para bailar son el danzón, los sones y las cumbias. En los años 70 sobresalía el género tropical con la Sonora Santanera, o algo un poco más regional como los norteños, que podrían ser los Tigres del Norte. Cabe resaltar que muchos artistas que tuvieron gran influencia no eran mexicanos, pero que realizaban su carrera y producían su música en México.
Hablando de las baladas románticas en los años 70, sobresalen Los Ángeles Negros, que son originarios de Chile, Rafael, que es originario de España, y José José. Después de haber culminado los 60 y los 70, yo hablaré de los 80. Y me gustaría empezar por nada más y nada menos que la revolución que tuvo la moda. Así es, la moda tuvo gran impacto en esta época. ¿Por qué? Porque los colores empezaban a ser un poco más llamativos. Los maquillajes eran un poco más cargados, al igual que la ropa. La ropa era muy colorida. Empezábamos a jugar un poco con el contraste de los metalizados, pero también de aquellos colores muy fuertes. Empezábamos a usar un poco cuero negro, que era el que más se usaba en aquella época y destacaba entre los hombres. Entre las mujeres podía destacar que ocupaban vestidos muy metalizados, botas hasta las rodillas, guantes que se ocupaban hasta los codos e incluso usaban mucho el cinturón en cualquier tipo de ropa. Era un accesorio súper básico en aquella época. Eso tuvo gran importancia y gran impacto porque veníamos saliendo de una década donde sus colores no eran tan vivos en ninguno de los sentidos. Pero cuando llegamos a la época de los 80, los accesorios, los colores, los pantalones rasgados empezaban a tener un gran impacto tanto en las chicas como en los chicos. Los peinados eran un poco muy esponjados, querían llamar la atención, súper extravagantes. Los maquillajes eran de lo más top que pudo haber visto en la década, e incluso actualmente varios diseñadores de moda le han rendido honor a esta década porque ellos consideran que fue una de las mejores en cuestión de moda. Ahora, pasamos un poco con el contraste de la música. Yo me voy a guiar un poco más por la música mexicana y producida en México. Para este entonces hubo también una gran revelación. ¿Por qué? Porque las bandas musicales empezaban, o los grupos musicales empezaban a explotar. Empezaban a explotar porque era una idea nueva, eran chavitas, chavitos, con este estilo de moda super cool. Los jóvenes querían explotar, querían verse como ellos, querían sentirse como ellos. Y entre estos grandes grupos que explotaron en aquella época tenemos a dos muy importantes que fueron el super cañonazo de aquella época, que fueron Timbiriche y Menudo. También podemos destacar un poco los Bukis, pero ellos ya tenían un poco más de historia, pero también fueron un fregadazo en aquella época. Me enfocaré un poco más en Timbiriche y Menudo. Estos dos grupos de chavitos con ideologías nuevas, con canciones y letras muy pegajosas, que incluso siento que fueron la clave del éxito de ellos. Porque aunque no le prestábamos atención a las letras, la melodía era muy pegajosa en todos lados donde íbamos, en discotecas, en fiestas. Su música siempre reventaba por ese sonido tan pegajoso, tan bailable. Entonces eso es lo que lo hacía súper top. Dentro de los compositores y solistas destacamos dos: José José, Alfún en los rankings. Eran los que más destacaban en aquella época y eran un mega hitazo cualquier cosa que hicieran. Pero también otra cosa muy turbia de la industria de los músicos, o bueno, de los grupos musicales, era el abuso que sufrían por parte de aquellas personas que estaban atrás de ellos, entre managers, productores, ya que diversas entrevistas que se han dado a conocer actualmente nos han dicho que no les pagaban como debían. Las mujeres sufrían y sufrieron diversos tipos de acoso, violaciones. Los hombres fueron violados también por sus productores. Uno de los casos más sonados fue Sergio Andrade con el clan Gloria Trevi, que empezó en los 80, empezó reclutando niñas. Desde fuera, nosotros como espectadores de aquella época veíamos todo muy normal, pero dentro de esa gran academia las niñas sufrían. Entonces los 80 fue una época donde la moda desató nueva ropa, nuevas tendencias que duraron mucho tiempo. Cuestión música, en México los grupos musicales estaban que explotaban, estaban dentro de los tops de los tops. Empezaba ya a perderse un poco de la música de antes, como viejita, baladas. Entre los dos géneros que más se destacan en esta época era pop y pop rock, que eran lo que hacían estos grupos. Y las baladas ya no sonaban tanto, pero seguían permaneciendo dentro del mercado. Entonces, a continuación les voy a hablar un poco más sobre de lo que fue la década de los 90. Antes de finalizar, me gustaría
dar una pequeña representación de cómo era la ropa en aquella época. Eran accesorios extremadamente grandes y muy llamativos. El maquillaje y los delineados empezaban ya a hacerse muy cargados, muy coloridos. Los labios siempre intentaban que se resaltara. La ropa en aquella época empezábamos a perderle un poco el miedo a las faldas, pero no era tan común, apenas empezábamos. Entonces era muy común una falda, los tops todavía no existían como tal, todavía no daban ese boom hasta después de la década de los 90. Pero este tipo de suéteres ya se empezaba a ocupar. De hecho, era muy de cajón que las mujeres lo tuvieran en su closet. Y por lo regular la mayoría de las cantantes, de las conductoras, por lo regular los tenis se daban un poco más entre las cantantes juveniles, que eran los tenis. Después de haber acabado con la época de los 80s y ver un poco de lo que conllevó su moda y su música, empezaremos con una de las mejores épocas para la música en español, que fue los 90. Pero para este punto sí me gustaría recalcar un poco de cómo vivíamos la sociedad de México en aquella época del principio de los 90. Como bien sabemos, a principios de los 90 tuvimos una gran pérdida económica. Los salarios no eran los mejores, empezó el Tratado de Libre Comercio, la devaluación del peso. El grupo Ejército Zapatista Liberal Nacional salió, Salinas ganó las elecciones por fraude, entonces nuestro México estaba un poco dañado, pero era parte de lo que conllevó a esta moda y a esta música. En cuestión de moda ya hubo un poco de evolución también. No tanto como en los 80, no fue tan boom, pero sí hubo un cambio. ¿Por qué? Porque se empezaban a usar las ombligueras. Las ombligueras estallaron. Los tirantes, mejor llamados espaguetis, fueron lo más cool que pudo haber existido en aquella época. Como bien sabemos, en épocas pasadas, las mujeres no se podían vestir enseñando las clavículas, los codos, algo muy ridículo. Pero aquí en los 90 era un gran cambio. Las mujeres podían empezar a usar faldas, empezaban a perderle el miedo a las faldas, empezaban a usarlas, empezaron a haber muchos tipos de faldas. Las de mezclilla, las entubadas, las de tela con estampados. En cuestión de estampados, empezaba mucho el estampado florídico, o sea, el estampado más llamativo. A comparación de los 80, que era metalizado, pero liso, este tenía flores, estrellas, lunas, así un contraste muy cool con el color y el estampado. Entonces era un boom total. Empezaba mucho el conjunto con las zapatillas. Como bien sabemos, en aquella época las series juveniles nos daban un poco de índice de nuestra moda. Como gran referencia a esto tenemos la famosísima serie estadounidense Friends. Como vemos, sus personajes femeninos jugaban mucho con este contraste de zapatillas, colores entre llamativos, pero colores también un poco opacos, ombligueras, pantalones entubados y a la cadera. Es un contraste y esto repercutía mucho en la moda. Gran parte también tuvo que ver mucho en nuestro gran boom. En los 90 lo siguieron teniendo con la misma fuerza, pero en este caso empezaron a salir muchísimos más. Empezaron a salir CB7, Cabá, entre otros. Empezaba a salir Rebelde en aquella época, a finales de los 90, que fue un hitazo en cuestión de moda, en cuestión de música, porque volvieron a hacer de nuevo las baladas románticas. Entonces fue un gran impacto para la moda, este tipo de novelas. Por otro lado tenemos la música. La música, como dije en el anterior, el rock ya había regresado después de haber sido censurado en México debido a los movimientos y a las expresiones culturales que este género musical hacía. El rock regresó de nuevo como en los 80, seguía teniendo esa misma potencia, ese mismo ritmo, pero
me gustaría destacar que muchas de estas bandas que voy a mencionar a continuación hacían protestas directas contra el gobierno. Y el gobierno, como vio que ya no podía hacer nada por detenerlas, las dejó. Y fueron de lo más top en aquella época. Actualmente esas canciones se siguen tomando como protesta. El primer grupo que me gustaría mencionar, y creo que es el que todos conocemos, que es Molotov, que tiene muchas canciones criticando el gobierno en el cual se encontraban, los gobiernos actuales, los gobiernos pasados. Siempre ha sido una constante lucha y una constante una denuncia hacia ellos, y lo hacían a través de la música. Otro grupo musical que no fue tan directo con el gobierno, pero sí hablaba de temas un poco controversiales de aquella época, era Café Tacuba. Como bien sabemos, en aquella época ellos empezaban a hacerse conocer y tuvieron como una ideología muy nueva sobre mostrar cómo era nuestro México, como más como lo que éramos, como la representación que toda la vida nos dieron, como de morenos, chaparros, y ellos como que lo hacían con esa ironía de mostrarles al mundo cómo nos querían ver, ¿sabe? También tuvimos, entre otros, pero no muy importantes en cuestión de denuncias hacia el gobierno, eran más de baladas, que son como Caifanes y Maná. Fueron muy sonados, fueron súper el boom de aquella época, porque nos empezaron a regresar entre rock, pop y baladas. Hacían un contraste y era algo nuevo para aquella época, para aquella generación. Fue muy llamativo en estos casos. El rock, retomando un poco, porque es un género muy importante en esta época de los 90, el rock empezó a ser un poco más comercial. El rock ya era más comercial, ya se escuchaba un poquito más, ya el gobierno ya no le ponía una censura, entonces era como ya más visualizado. En general tuvo un cambio muy importante porque en los 60 y los 70 mucha gente, muchos músicos fueron mandados a matar por parte del gobierno. En los 90 ya eran no intocables, pero ya había un poco más de libertad, entre comillas, por parte del gobierno de aquella época, por parte del PRI. Entonces los 90 fue una época social muy importante. Musicalmente ya teníamos un poco de ideas de los 80, solo que empezamos a regresar el rock de otra manera, con letras un poco más dirigidas hacia el gobierno. En cuestión de moda, pues sabemos que las mujeres empezamos a jugar un poco más con el contraste entre los tops y enseñar el ombliguito, las clavículas, pero también ocupamos mucho las playeras largas, muy anchas. Tuvimos varios, fue el principio de una nueva moda, que fue la de los 2000, que la de los 2000 fue otra revolución en la moda, fue un boom total. En cuestión de música, los 2000 también fueron un boom total, porque empezaron a salir artistas nuevas como Britney Spears, Shakira ya empezaba a sonar un poco más, María José, que en ese tiempo pertenecía a un grupo musical. Varias mujeres empezaron a tener cavidad en la industria de la música, pero como bien sabemos, todo lado bueno tiene un lado oscuro, y todas ellas sufrieron mucho por ser parte y ser mujeres en esa industria. Entonces fue un poco muy duro ser mujer en la industria de la música, pero de igual manera fue una época maravillosa, los 90. Empezábamos a tener un poco más de conciencia y de perder el miedo a ciertas prendas de ropa. Como ya mencioné, los tops, las faldas, empezamos a jugar un poco más con toda esta onda. Y me gustaría enseñar más o menos cómo eran los outfits de aquella época, que era como bien mencionaba un top. Empezábamos a jugar un poco con ya traíamos la ideología de la mezclilla, empezamos a jugar un poco más con las faldas de mezclilla, empezamos a jugar un poco más con los tacones de estampado, y empezamos a contrastar un poco todo.
En cuestión de accesorios no estaba tan... eran muy básicos, ya no eran como los 80s tan llamativos. Los peinados ya eran un poquito más básicos, más lacios, una coletita, una diadema. Entonces, entre los 80 y los 90 la comparación que yo haría fue la moda. La música siento que no evolucionó tanto en cuestión del rock que regresó en México sin censura. En los sonidos que traían entre la combinación del pop, la balada y el rock fue una combinación que explotó totalmente. Entonces yo creo que esa es la única comparación que yo haría. Y yo creo que eso fue todo por mi parte de la época de los 80 y los 90. Y espero que les haya gustado. Y bueno, para finalizar, si te interesa escuchar un poco más o conocer estas canciones o algunos artistas de estas décadas, pues en la descripción te dejamos algunas playlists que te podrían interesar.